Quiero saber si está Agustín. Me mandó un mail ayer haciendo unas preguntas concretas, entonces arrancamos con eso. Pero si no estás Agustín, espera un ratito. Y si no te contesto por el mail nomás. Bien. Bueno, mientras si me quieren ir contando qué pasó en el parcial, qué les costó, qué pasó, si que se quedaron sin tiempo, si que era difícil, si algo dimos poco, si, no sé, díganme a ver si solucionamos para el recuperatorio. Hay algunos que van a querer repasar para el primer parcial también, así que lo que quieran. Las notas yo creo que van a estar para hoy, creo. Les voy a mandar al aula como la vez pasada en un mensaje. Y si no tengo quejas, las subo ya, lo subo esta noche, si no mañana. Profe, Sí, yo tengo una duda acerca sí. de una consigna que no sabía cómo resolver porque Ajá, por lo menos yo con mi práctico nunca resolví una igual, que ajá. era la de que preguntaba qué probabilidad hay de que haya menos de dos mujeres. Eh, no sabía cómo resolver esa. A ¿Cómo ver, es? espérate. Voy a entrar al aula, entonces miramos todos. Dale, Miramos dale. todo, porque yo te digo, el parcial en detalle no lo miré todavía, así que vamos a ver. Bueno, Un segundo que entro al aula. ¿En qué grupo estás vos? yo estaba cursando con Patricio Fernández, Mm. pero soy del grupo de Liliana Silva. Ah, está toda una mezcla. Sí, pasa que con Liliana antes no me contestaba, era todo un quilombo y después recién empezó a dar clase. Y Sí, sí. cuando logré contactarme con ella ya estaban los últimos ejercicios. Ajá. Sí, sí, pasa que no. Había muchos profes que no estaban dando y las clases y bueno, tuvimos bajada de línea. Claro, claro, yo también estaba a algunas clases cuando enganchaba con la suya o si no, me miraba los videos, viste que suben a YouTube, Sí, sí, sí. y me miraba esos videos. A ver, para que me voy hasta el parcial. Acá. El ejercicio que vos me decís es el de los infectados. A ver, ¿ese es? ¿Cuál, profe? ¿El de los infectados? No, el de que había, creo que, ay, no me acuerdo. Hay unos No, era el infectados. y después estaba el que tenía, ay, de las funciones de probabilidad. A Viste ver, a ver. que Gente- había, creo que cinco mujeres, varones, que y había 8 puestos de no me acuerdo Ah, qué. ah, 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 acá está. La lista ganadora en las recientes elecciones del club está Ese, compuesta por ese, ese, ese. Ese es. Bueno, exactamente ¿cuál, ese. cuál es la duda? Mi duda es, no sé, no sabía cómo calcular la probabilidad que acá, por ejemplo, me dice que haya menos de dos mujeres y el otro había a los que haya a lo sumo dos mujeres. Bueno, para que vamos escribiendo porque yo me voy olvidando. Dale, dale. Ya lo que no tengo yo en esta vida en memoria,
Así que para acá vamos a ir poniéndolo. ¿Se ve el Excel, no? Yo no veo. No, yo tampoco lo veo. Mm, 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 mm. Pero voy a salir y voy a entrar. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, ahora sí, ¿me decís la duda cómo es? ¿Cuál es el uno y cuál es el otro? Eh, la pregunta era, calcule la probabilidad de que haya menos de dos mujeres. De que haya menos de dos mujeres. ¿Y la otra? Y la otra era, calcule la probabilidad de que haya a lo sumo dos mujeres. O sea, como máximo creo que es esa y la otra como mínimo. Eso. Bueno, ¿qué distribución es esta? Eh, Mm, hipergeométrica. No, Eso, es hiper. nada. Sí, sí, Hiper, sí. ¿no? Ya me había confundida. Sí, es Sí, hiper. hiper. Tenemos una población finita sin Ujú, reposición. sí. Entonces, es hiper. ¿Cuáles son los datos que sacamos de acá? La población es Era 11. A ver, no me acuerdo dónde tengo la hoja. 16. Perdonen los del chat. 16. Sí, 16. ay, gracias. Ese, perdoname, no te leo rápido, pero porque estoy mirando la pantalla y no veo. En Otro donde dato que son tenemos, 5 mujeres y 11 varones. vamos a tomar entonces como éxito mujeres. 5 Ajá. mujeres o personas. ¿Qué otro dato tenemos? N chiquita, ¿cuánto es? N chiquita son 8. 8. 8 personas sería. Ujú. Y X vamos a ir viendo. X es el que, X chiquita es la que Va a variar. varía. ¿Qué otro dato tenemos acá si ya queremos calcular? Si hay alguien que tiene ganas de calcular. N menos X sería 16 11. menos 5. 11, exacto. Que serían 11 Bien. varones, ¿no? ¿O no? Claro, y depende. Depende, claro. No, sí, sí. Ah, no, depende de nada, tenés razón. Ah, tengo Ahora razón. Bueno, bien. tenés razón. No, me estaba confundiendo con este dato. A ver, quiero escribir la fórmula. Espérate que está cargando. Voy a escribir bien, no como el otro día. Probabilidad n igual a, ¿cuánto dijimos? 8. 8. Ustedes no están viendo lo que yo estoy escribiendo, pero ahora van a ver. Y x, vamos a ver cuánto es. Es igual, Menor a que ver, 2. ahora vemos, estoy escribiendo la genérica. ¿Me dicen Ah, la fórmula? ¿Teníamos combinaciones? ya le digo, no me acuerdo. Tranqui, mientras busca eso, yo estoy buscando cómo se hacía acá para anotar eso. Eh, X grande sobre X chiquita. Espérate que no estoy encontrando. Ahí está. X grande sobre X X chiquita. chiquita por N grande menos X. Voy, aguántame. Mi teclado no sé qué le pasó que me toma al revés las cosas. Pongo mayúscula y me aprieta la minúscula. ¿Cómo es? N menos X. Ajá, N menos X y abajo N chiquita menos X. Bien. Sobre
n sobre n. Menos x sobre n sobre n. Ujú. Ahí está. Vamos a tener la fórmula a mano. ¿Vieron? La P me salió minúscula porque, no sé, mi teclado me está marcando minúscula y me hace mayúsculas. Ahí va. Ahora sí. Bueno. La primera me dice probabilidad de que haya al menos 2 mujeres. Entonces, nosotros tenemos probabilidad, entonces, con n, que siempre va a ser igual a 8. Siempre va a ser igual a 8. Y x, que, ¿cómo tiene que ser? X tiene que ser menor de 2, ¿o no? Mayor que 2. Al menos, menos, perdón, Que tenés haya razón. menos X de tiene que 2. ser, sí, estaba leyendo el otro. Menos de 2. De 2. ¿Bien? 2 no entra. Entonces, Entonces ahí sería 1 menos la probabilidad de ninguno, No, no sé. mira, acá, por ejemplo, vamos a dejarlo así, a ese cómo está. X, que es el número de éxitos, varía de cuánto hasta cuánto. X puede ser 0 y puede llegar hasta qué número. 5. Hasta 5. ¿Vieron? Este es un caso, por ejemplo, en que de que X no va a llegar hasta N, sino hasta N minúscula, sino hasta X mayúscula. ¿Sí? Porque no voy a poder tener más éxitos que la cantidad total de mujeres que hay. Entonces, acá yo puedo seguir 2 caminos. O sumo la probabilidad, si X tiene que ser menor o igual a 2, menor a 2, X puede ser 0 y X puede ser 1. Entonces, yo voy a hacer la probabilidad con n igual a 8 y x igual a 0 más la probabilidad con x igual a 8, n igual a 8, x igual a 1. Esa es una forma. Ah, claro, ahora entiendo. Sí, yo lo había hecho, por ejemplo, así en el parcial, pero capaz que apreté cualquier cosa, no sé, y no me daban los números, me dio mal, pero ahora lo voy a probar a hacer de vuelta. ¿Y terminamos de hacer el resultado? Dale. Bueno, anda calculando vos también. Ya estoy viendo ese, sí. Perdón que estoy viendo que tarde. La otra forma que tenés, si querés hacer con uno menos, en este caso no te conviene, pero podrías hacer uno menos, probabilidad con x igual a 5, x igual a 4, x igual a 3 y x igual a 2. Bien. Claro, ahora, claro, entiendo. Bien. Entonces, vamos con la probabilidad, vamos a hacer así. Vamos con la probabilidad de x igual a 0. Me va a quedar combinación de... ahí cómo escribo para no escribir tan lento. Espera. Bueno, voy a escribir así medio raro. Nos va a quedar arriba x, toma 2 de a x mayúscula sabemos que es 5, x minúscula, en este caso va a ser 0. Sí. En el denominador tenemos, bueno, acá. Me voy más lejos para que ahí estaría el por. Nos va a quedar acá arriba n, que es 16. Bueno, acá voy reemplazando. En 16 menos 8. Claro. Bueno, 16 menos 8, que es 8. Pero... Y abajo nos queda... No, perdón. Estoy haciendo mal. Es n menos x, que habíamos dicho que era 11. Perdón, error mío. Y n menos x chiquita, que es 0. N es 8, x chiquita 0. Nos queda 11 sobre 8. Y en el denominador tenemos n mayúscula 16 y n minúscula 8. A ver si van resolviendo, me quieren decir cuánto da. Yo resuelvo acá. 5 tomado a 0, siempre nos va a dar 1. Siempre que está tomado a 0, te da 1.
11 tomados de a 8 queda 175, me parece. ¿Puede ser? ¿Por qué 11 tomados de a 8, profe? ¿No era 16 menos 11? No, 16 menos 0, no. 16 ¿Qué menos quedaba X. arriba? 16. N mayúscula menos X mayúscula. 16 menos 5. Ah, bien. Y en el denominador nos va a quedar N es 16 tomados de a 8. Me da 1002. Resolvemos y nos queda este dividido este. A mí me da lo mismo ahí que a su compañero. Creo que es lo mismo. Sí. Y ahora vamos a calcular lo mismo, pero para X igual a 1. Se modifica este X. Se modifica acá, que nos queda 8 menos 1, 7. Y el denominador no se modifica en la combinatoria 5 tomamos de a 1, creo que nos queda 5. La combinatoria de 11 tomados de a 7 nos queda 330. Y el denominador nos queda igual. Díganme si les da eso. No, esto no les va a dar por esto. Ahí va. Eso. A mí me da lo mismo ahí que el compañero. ¿Sí? Sí, profe, ahora entiendo. Bien. Y ahora hacemos la suma de los dos y nos da esa probabilidad. 1,14, 103 y creería que sigue esto. Bien, vamos a ver el otro, rápido. Sí, profe. Dale. El otro nos decía, lo sobrescribo sobre este, no, lo copio abajo. Probabilidad de que haya a lo sumo 2 mujeres. A lo sumo sí es como máximo. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Cuál es la diferencia entre el anterior, el que acabamos de hacer, y este? Como máximo 2. X tiene que ser, ¿cómo? Menor o igual a 2. Menor o igual a 2, exactamente. Entonces la única diferencia es que acá tenemos que agregar, Ah, se le agrega la probabilidad de 2, digamos. exacto, que X es igual a 2. Calculamos rapidito. Las otras dos ya las tenemos calculadas, así que acá nos cambia esto, y ahí nos queda, y acá que me está tomando mal, me olvidé acá el denominador, 8, ahí está. Díganme si les da lo mismo que a mí. Yo lo hice con fórmula, por eso hice rápido, no por otra razón. ¿Sí? Entonces, esta probabilidad sería la suma de las dos que calculamos hoy, si querían tomar el total también, más la probabilidad que X sea igual a 2. ¿Nos queda así? Sí, profe, genial, gracias. Bien. Listo. Duda tratada. Profe, ¿Sí? ahora tengo una, o sea, cuando dice
porque yo tuve en las 7 mía, por ejemplo, decía calcule la probabilidad de que haya a lo sumo una mujer, y en la 9 me decía calcule la probabilidad de que haya al menos una mujer. Ujú. Y entonces, ¿cómo sería cuando hice a lo sumo y cuando hice al menos? Pues yo hice bien, pero puse los resultados equivocados. O sea, hice mal prácticamente. A lo sumo, una mujer, Sí, me hice a lo sumo una mujer y al menos. Es lo ¿sí? mismo que este, pero cuando hice a lo sumo, no me quedó claro cómo era. Al O al menos. menos. No, no es lo mismo, porque acá tu compañera me planteó uno que decía menos de dos mujeres. Menos de dos Ah, mujeres es dos o menos. Perdón, es claro. menos de dos. El tuyo te dice a lo sumo una mujer, que ya hablamos, a lo sumo es como máximo, o sea, sería Ajá, una mujer o menos, uno o menos, acá sería X menor, va al revés, X menor o igual a uno, ajá. y al menos una mujer significa uno o más, porque si hay Uno o cinco más. mujeres y al menos una mujer hay, entonces sería X mayor o igual a uno. No es lo mismo. Ah, En el caso de la compañera recién sí era lo mismo, pero en una tomabas el 2 y en el otro no. Acá es para el otro lado. claro. ¿Querés que resolvamos? Eh, a ver. Vamos a resolver. Sí, eh, profe, resolverlo. Bueno. Igual, Sí, por favor. bueno, dale, vamos a resolver este y después les doy una trampita. Eh, no, esperen que no quería copiar esto. Este quería copiar. Estamos haciendo este, a lo sumo una mujer. sí, ¿Sí? Este lo vamos a llevar más abajo. A lo sumo una mujer dijimos entonces que es X menor o igual a uno, ¿no? Como máximo uno. Tiene que ser 0 o uno. Más mujeres no. claro. Entonces nos va a quedar igual que el punto que hicimos allá arriba. Ajá, ¿Viste? A lo sumo una mujer, como máximo una mujer es lo mismo que decir menos de dos mujeres. claro. ¿Sí? Así que no lo voy a resolver porque ya está resuelto arriba. ¿Sí? O sea, hay que calcular con x igual a 0, x igual a 1 y sumarlos. Exactamente. Que es lo mismo que ya hicimos acá. Claro, ¿Tá? Entonces este nos sí. queda 0 más uno. Nos queda lo mismo que el otro. ¿Tá? Ujú, No hace falta que hagamos nada. sí. Y al menos una mujer, este sí es distinto. Al menos una mujer me está pidiendo que haya una. A ver, escribí al revés. No, es que este no es. Al menos una mujer dijimos que era mayor X. Ahí. X mayor. Mayor o igual a uno. Sí. ¿Qué es X mayor o igual a uno? Puede ser uno, 2, 3, 4 o 5. O tenemos un caminito más fácil. Con x igual a 0 y restarlo a 1. Exacto. Uno menos. Lo único que me queda afuera, que es que X sea igual a cero. Ajá, Bien, si no, también tener el camino más laborioso que es sumar uno, 2, 3, 4 y 5. claro. ¿Está? Claro, entonces, profe, cuando nos dice que al menos uno, tipo, hacemos uno menos la probabilidad de ninguno. Exacto. Siempre que tengan un al menos, yo no recuerdo haber visto un caso donde no sea así. Si te dice al menos uno, lo único que queda afuera es el cero. Entonces, haces uno, calculas la probabilidad de cero y haces uno menos la probabilidad de cero. Genial, genial, gracias. Bien, Claro. Y si fuese al menos 2 sería 1 menos con x igual a 1. La probabilidad de con x igual a 1. menos un, al menos dos. Al menos dos Claro. te exige dos como mínimo. Por lo tanto, si hay cero no te sirve y si hay uno no te sirve. Tenés que sacar a uno entero, le tenés que sacar la probabilidad de cero y la probabilidad de uno. Claro. Y tengo en este mismo caso, que dice calcule la probabilidad de que haya al menos dos hombres. Ah, Esa no supe cómo calcular.
sea, no sé si hay que cambiar el número de muestra o no sabía cómo hacer. Claro. En este caso, lo que vos vas a tener que tomar como X mayúscula es, mirá, 11, a ver si se ve el cambio, exacto. Esto claro. va a ser X y esto va a ser N menos X. Mm, Después había una que te decía, por ejemplo, la probabilidad de que haya 6 mujeres o una cosa así. Esos son ajá. sucesos imposibles. Claro, la probabilidad sería 0, porque hay Claro, 5 mujerinos. había muchos, les digo porque vi todas las opciones, digamos. Había muchos que te decían así, que eran sucesos imposibles. Te decía, no me acuerdo en este momento, pero te decía, por ejemplo, 0, a ver. Ay, no me acuerdo. Yo tenía yo tenía que decía, calcule la probabilidad de que haya 6 mujeres o más o algo así. Claro, sí. Entonces, exacto. Entonces vos ya sabías que no podía ser. Claro, yo le puse 0, no sé. O te decía, por ejemplo, calcule Mm, la probabilidad de que haya y te dio bien. ¿O no? ¿Sí? ¿Qué me qué? Si ponía 0 te daba bien. Sí, me dio como correcta esa. Así. Había algunas que mm, te decía, calcule la probabilidad de que haya un hombre, por ejemplo. Un hombre, que haya como mínimo un hombre. Y eso era un suceso cierto, la probabilidad de ser igual a 1, porque si hay 8 personas en mi grupo y yo tengo solo 5, sí o sí voy a tener un hombre. O sea, no hay forma de que no haya o sea, un hombre hay seguro, 2 hombres hay seguro, 3 hombres hay seguro. ¿Se entiende? Entonces, si me decía, calcula la probabilidad de que haya como mínimo 3 hombres, y siempre va a haber como mínimo 3 hombres, porque el grupo, o sea, como máximo iba a tener 5 mujeres y el resto iban a ser hombres. Entonces, 3 hombres iba a haber seguro, era un suceso cierto. Claro, es cuestión de lógica también. Exactamente. Entonces, en este caso, la probabilidad de que haya al menos dos hombres, si yo calculo con x igual a 0 más igual a 1 me da 0 y eso yo lo tengo que restar a 1 menos 0 me quedaría 1, ¿Te daba 0? ¿sí? Por eso A no, ver, yo le puse 0 pero sí, no ¿sabes sabía por cómo qué? calcular. Sí. Ah, sí. Al menos 2 hombres, a ver. Es que la probabilidad de que haya al menos 2 hombres es un suceso cierto, es lo que estamos diciendo recién. ¿Está bien? ¿Te tiene que dar uno y te daba bien o no? Eh, es que no lo supe cómo calcular, yo le puse 0 pero la respuesta correcta Ah, era 1. tuntún, ¿no? Pero ahora con lo que explicó sí me quedó más que Claro, claro. porque mira, ¿sabes por qué la probabilidad de 0 hombres te daba 0? Porque ya dijimos, como mínimo va a haber 3 hombres. Claro, Entonces, claro. exactamente ningún hombre no va a haber. Exactamente un hombre no va a haber. Exactamente 2 hombres tampoco va a haber. Exactamente 3 hombres sí puede haber. Mm, Pero por eso la probabilidad de 0 hombres te daba 0 y la probabilidad de un hombre te daba 0. Porque siempre va a haber de 3 para arriba. Pueden claro, ser los 8 hombres o pueden ser 5 mujeres y 3 hombres. Esos son los casos extremos. Todo lo que se vaya de esos extremos te va a dar probabilidad 0. Al menos 2 hombres siempre va a haber porque no llego con las mujeres. claro. Por eso te daba 1. Está bueno, ¿eh? No lo había pensado de esa manera, la verdad. Sí, 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 sí. Bueno, miren, vamos a salir. Ay, esperen que voy a leer el chat porque los tengo abandonados los del chat. Les quiero decir una cosa. Esto nos sirve, primero para que aprendan, porque lo van a tener que después rendir al final los que no están en promo. Eh, También te sirve para plantear, porque este planteo es el mismo para las 3 distribuciones. Lo que cambia es la forma en que yo calculo cada una de las probabilidades. Pero el planteo por ahí es lo más importante y es igual para las 3. Ahora, yo les digo, dudo muchísimo que en el recuperatorio entre hiper, porque ya entró hiper en el parcial.
Entonces, Ujú. no lo descarto porque, no sé, porque puede pasar. Vieron que este año puede pasar de todo, así que no lo descarto, pero por ahí traten, no sé, cuando estudien ahora, traten de distinguir, por ejemplo, cuándo es binomial y cuándo es pasón, que es lo que más se confunde. Recomendación. Vieron que hiper es fácil de identificar. Bueno, Agustín, ¿ya estás? ¿Estás, Agustín, por ahí? Bueno, ahora estoy viendo que la compu no se ve. Mientras, porque me están pidiendo que haga el ejercicio el primero. Dame un segundo. Agustín, el que me mandó el mail, identifícate. Ah, estás. Ahora hacemos los problemas que me mandaste en el mail. Sí, sí, ignorame nomás. El primero me pide ese. No hay problema. El primero, ¿dónde tengo? ¿Dónde tengo? ¿Dónde tengo? ¿Ese? ¿Ese ejercicio? ¿Se ve la pantalla? No están... Ah, no están viendo. Ahí sí. Bien. Se capta una muestra de infectados por la reciente pandemia de COVID-19, resultando de la misma 286 hombres, 286 hombres. Se sabe que el 4% de los infectados resultaron con síntomas graves, 2% muy graves y 16% moderados. Y los 429 pacientes restantes con síntomas leves. Ojo que esto me preguntó una chica en el día del parcial. Me dijo que la muestra era de 286 hombres y no es la muestra de 286 hombres. Esto es un dato nada más para completar el cuadro. Pero acá el dato de la muestra es este. No, ni este, porque son los pacientes restantes. Al momento del relevamiento, 2 pacientes hombres estaban en estado muy grave. 45 manifestaban moderados síntomas de la enfermedad y 8 pacientes mujeres estaban graves. En base a dichos datos se solicita que calcule la probabilidad de que un paciente seleccionado al azar, bueno, acá fíjense que tenemos un paciente seleccionado al azar. Estamos hablando de probabilidades simples, ¿sí? Acá tenemos que armar un cuadro de contingencia. ¿Ah? ¿Hay dudas de que tengamos que armar un cuadro de contingencia? No, ¿no? No, 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 Agustín. Ahora termino este y hago el que vos me dijiste. Sí, 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 ya sé, ya sé. O sea que te tomé asistencia hoy a las 1:30 y no estabas. Perdiste el turno. Bueno, tenemos 2 características, fíjense. Uno es el sexo, si es hombre o mujer, hombres, y el otro, mujeres. La otra característica que tenemos, estos son excluyentes, ¿sí? Si sos hombre, no quiero debates sociológicos acá, si sos hombre no sos mujer, ¿no? Y después tenemos en la otra característica también una característica excluyente que podés tener síntomas leves, ¿qué más? Leves, moderados, graves y muy graves. ¿Está?
Y acá al costado siempre teníamos los totales, que están en las probabilidades marginales, ¿se acuerdan? Que siempre la suma te tenía que dar un... Entonces, acá tenemos los marginales y acá tenemos las otras marginales. Bueno. Entonces, vamos a ir anotando los datos que tenemos. A ver, tenemos 286 hombres, ¿sí? 286 hombres es el total, ¿está? ¿Qué más? Se sabe que el 4% de los infectados resultaron con síntomas graves. Síntomas graves, no estamos haciendo el cuadro todavía con porcentajes, así que dejo esto de referencia acá. El 4% de la muestra, que todavía no sabemos cuánto es, ¿sí? A ver. El 4% de los infectados resultaron con síntomas graves. Por lo tanto, esto va a ser el 4% del total. ¿Sí? Todavía no tenemos el total, así que lo dejamos ahí. 4% con síntomas graves, el 2% con síntomas muy graves, así que dejamos ahí para cuando sepamos la muestra. 16% con síntomas moderados y los 429 pacientes restantes con síntomas leves, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que acá tenemos con síntomas leves 429 pacientes, ¿sí? No sabemos si son hombres, si son mujeres, no sabemos nada. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto equivale esto? ¿Qué les acabo de decir de las probabilidades marginales? ¿Cuánto me tiene que dar la suma de estas probabilidades marginales y la suma de estas probabilidades marginales? Y ahí le va a dar 100%, ¿no, profe? 100, exactamente. Por lo tanto, nosotros sabemos que los leves es igual a 100 menos 16 menos 4 menos 2. ¿Bien? El 78% representa 429. Y acá regla de 3 simple. Si el 78% son 429 pacientes, el 100% va a ser igual a... ¿Cuánto? 550. 100 por 429 dividido 78. 100 por dividido 78 por 429. Y ahí está lo que dice el compañero, que da 550. ¿Qué hago una vez que yo tengo el tamaño de la muestra? Multiplico por cada uno de estos porcentajes, ¿sí? Yo ya lo dejé preparado, pero porque yo estoy en Excel. Ahí sacamos cuánto es el 16% de 550, el 4% de 550 y el 2% de 550. ¿Vamos? Bien. ¿Qué más sabemos? Esta probabilidad marginal, o sea, siempre este total me tiene que dar igual a 550. Fíjense acá abajo, el Excel te tira la suma, nos da 550 bien. Y este dato ahora lo puedo sacar haciendo 550 menos 286. ¿Sí? ¿Se me escucha, no? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien, ¿qué otros datos tenemos? Al momento del relevamiento, 2 pacientes hombres estaban en estado muy grave. 2 pacientes estaban en estado muy grave. 45 manifestaban moderados síntomas de la enfermedad. Y 8 pacientes mujeres estaban graves. Y ahora, ¿con qué puedo seguir? Por ejemplo, Y ahí puede hacer la resta. acá, 22 menos 8. ¿Bien? ¿Dónde más? Acá. ¿Sí? O acá también podría, o acá también podría. 11 Sí, menos puede 2, rellenar todos los... ya estamos con todo. 11 menos 2,
y acá hago 88 menos 45, y acá puedo hacer el total de las mujeres, menos las que tenían moderado, menos las que tenían grave, menos las que tenían muy graves, me da las mujeres con estado leve. Lo mismo pasa con los hombres, o puedo hacer total de leves menos mujeres leves. ¿Bien? Y el cuerpo de la tabla me da, fíjense acá abajo, el Excel te hace las sumas, tenemos 550. ¿Bien? Así que está todo bien. Esto me da 550, esto me da 550 y esto me da 550. Está todo me da 550, así que puede llegar a estar muy bien. Me pide, ay, bueno, ¿qué probabilidades pedía? Bueno, y esto ya es lo de menos, me parece. Me parece, ¿no? Te dirán. Pero acá, cuando hay que calcular la probabilidad de que un paciente seleccionado al azar, yo estoy haciendo una realización del experimento y lo que puedo hacer ahora si quiero, por ejemplo, es transformar esta tabla de contingencia, que la voy a copiar, lo podemos transformar todo a, ¿cómo es? A probabilidades. Entonces, el valor que yo tengo acá, 225, lo divido por el total de la muestra, ¿sí? Y así voy dividiendo cada uno de los valores que yo tenía acá arriba, voy a achicar porque tiene mucho decimal, cada uno de los valores que tengo acá arriba lo divido por el tamaño de la muestra y voy teniendo las probabilidades. 45 dividido 550, 14 dividido 550, 2 dividido 550, 429 dividido 550, todo dividido 550. Y el cuerpo me tiene que quedar 1. Se me ve el color, pero bueno. Y las probabilidades esperen, tomé mal una referencia. Que era 550. Lo que voy a hacer es copiar esto acá, cortar acá. Me fue todo la forma. Tenía que haber tomado por referencia el 550 de arriba, que es el de 72. Ahí está. Y el total me tiene que dar 1. Ahora sí. Sumo las probabilidades marginales de abajo, me da 1. Las probabilidades marginales del costado me da 1. Y el cuerpo de la tabla me da 1. ¿Bien? Entonces llegamos a hacer bien esa tabla. Ahora lo que tenía, no sé si me quieren pasar algunas consignas, pero ¿qué me puede preguntar? Me puede preguntar la probabilidad de que el paciente seleccionado al azar sea una mujer. 0,48. La probabilidad de que sea un hombre con estado grave. 0,02545. La probabilidad de que sea un hombre moderado o leve. Sumo estos dos. ¿Sí? Si tienen alguna duda en concreta, también me puede decir la probabilidad sabiendo que seleccione un hombre, cuál es la probabilidad de que ese hombre esté en estado grave. Esa era la probabilidad de, como les dije recién, de que esté en estado moderado, por ejemplo, sabiendo que es hombre. ¿Se acuerdan cómo calculábamos eso? Teníamos la probabilidad conjunta, hombre moderado, y en el denominador teníamos la probabilidad de ser hombre. ¿Se acuerdan? Esto es allá. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Díganme si era solo problema con el planteo, si tienen dudas, algún ejercicio en concreto, algo que les pedía. Ah, listo, perfecto. Bien, vamos con los ejercicios de Agustín. Vamos a contar que me voy al mail a buscar.
Me llegó. 0,1. Y el otro parece que estaba bueno. Y el otro lo dejo acá al costado, ahora lo hacemos. ¿Vamos con este? Me dice, sean 3 los posibles resultados de un experimento aleatorio. Espérenme. A, B y C. A y B son compatibles entre sí. Entonces, el espacio muestral está conformado por A, B y C. A y B son compatibles. B y C son compatibles. A y C no. La probabilidad de que acontezca A, entonces, probabilidad de A, es igual a 8 sobre 20. Ay, sabía que me iba a pasar esto. 8 sobre 20. La probabilidad de que acontezca C, probabilidad de C, es igual a 11 sobre 20. El otro día hicimos uno muy parecido a esto. Probabilidad de A y B es igual a 5 sobre 20. Probabilidad de B y C es 9 sobre 20. Y me pide cuánto vale la probabilidad de A o B, ¿no? Sí. Entonces, ahora vamos a ir escribiendo todo esto, todo este ejercicio que les toca así, escríbanlo en forma genérica. Entonces vamos nosotros viendo qué son las cosas que yo necesito averiguar. Probabilidad de A o B va a ser igual a ¿qué? Si A y B son compatibles. Va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Perfecto. Probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y Y B. B. Menos la probabilidad de 1. Bien. Probabilidad de A conocemos. La tenemos acá. Probabilidad de B no conocemos y probabilidad de A y B también conocemos. Por lo tanto, nos queda incógnita la probabilidad de B. ¿Cómo podemos sacar la probabilidad de B? ¿Qué tenemos acá? A ver. El otro día hicimos uno parecido al que estaba en la otra clase. Se tiene que acordar por un detallazo. Acá está el kit de la cuestión. Si A, B y C son los únicos sucesos que pueden realizarse en un experimento aleatorio, significa que la probabilidad de A o la probabilidad de B, exacto, o la probabilidad de C, tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Sí o sí, si puede pasar uno o el otro, si a mí me da igual, sí o sí uno de los tres va a pasar. Por lo tanto, es un suceso cierto y tiene una probabilidad igual a 1. ¿Sí? ¿Cómo escribimos en fórmula la probabilidad de A o de B o de C? Tenemos que es la probabilidad de A, díganme, Más la probabilidad de B más la probabilidad de C. eso más la probabilidad de B más la probabilidad de C y mirá la fórmula de arriba, a ver qué le falta. Ahí está. Y se restaría también la probabilidad de A y B y C. Ajá, exacto. Le resto la probabilidad de A y B
Y le resto la otra probabilidad de sucesos compatibles, que es probabilidad de B y C. Probabilidad de A y C no existe. ¿Está? Acá se me hizo un cosito que el otro día no se me hacía. Ahí está. Entonces, probabilidad de A. Conozco, probabilidad de A es 8 sobre 20. Epa. Probabilidad es 8 sobre 20. Más probabilidad de B, que no la conozco. Más probabilidad de C, que es 11 sobre 20. Menos probabilidad de A y B, que es 5 sobre 20. Menos la probabilidad de B y C, que es 9 sobre 20. ¿Estamos? Entonces, yo sé que esto es igual a 1. Le igual acá, entonces, a 1. 1 es igual a... ¿Está? Y ahora lo único que tengo que hacer es pasar 8 sobre 20 restando, 11 sobre 20 restando, 5 sobre 20 sumando y 9 sobre 20 sumando. Decime a ver cuánto te da, yo voy sacando mientras también. Lo voy a escribir del otro lado, pero para acomodarlo nomás, es lo mismo. Menos 11 sobre 20, más 5 sobre 20, más 9 sobre 20. 0,75. ¿Estamos? Y ahí tenemos la probabilidad de B. ¿Esta es la duda? No. La duda es probabilidad de A o B. Entonces, vamos de nuevo con esta fórmula y ahora sí tenemos todos los datos. Acá me va a quedar 8 sobre 20 más, qué sé yo, 0,75 le pongo escribir como 3 cuartos, como quieran. Como quieran. 0,75 le dejo así para no mezclar. Menos probabilidad de A y B, que es 5 sobre 20. Entonces, probabilidad de A o B me va a quedar 8 dividido 20 más 0,75 menos 5 sobre 20. Y ahí me da el resultado que te daban en el aula, que me mostraste que te daban en el aula, que es 0,90. ¿Estamos? ¿Alguna duda de alguien, de cualquiera? ¿No? Bueno, seguimos con el otro. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, en una prueba de hipótesis unilateral a la derecha, voy a proceder a hacer una obra de arte. Se pasa, ustedes sabrán disculpar. Está bueno, miren. Siempre la suelen con el gráfico, porque por ahí hay gente que no quiere hacer los gráficos, y los gráficos ayudan un montón. Unilateral a la derecha, ¿sí? Así que es para este lado. ¿Está? Con un 1% de significación, o sea que esto es, tenemos un 1% acá, y está todo acumulado de este lado, no es que está dividido en un pedazo allá y un pedazo acá, ¿sí? Está todo de este lado. La diferencia entre el estadístico crítico utilizado y el observado estandarizado es de 0,2287. No se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué me dice que no se rechaza? Bueno, terminamos de leer. Si la media muestral es 265, el desvío de X es igual a 25, y se trabajó con 22 observaciones, n es igual a 22, me pide cuál es el valor supuesto de la
media poblacional. Entonces, la incógnita es mu de X. Bien. ¿Qué puedo sacar de estos datos que tengo acá? Primero, miren cómo es N. ¿Qué me indica este N? Que es menor a 30. Exacto, tengo muestra chica. Por lo tanto, trabajo con T student. ¿Sí? Primero. Después, estoy estimando media. Así que vamos a escribir el intervalo de confianza para la media. ¿No? Porque ¿cuál es la pregunta? Ah. A ver. Creo que ni hace falta escribir el intervalo. A ver. Otra cosa que me dice es que la diferencia entre el estadístico crítico utilizado sería Z crítico. Ay. Z crítico. Y el observado es el Z1. Es igual a 0,2287. Y me dice que no se rechaza la hipótesis nula. Si no se rechaza la hipótesis nula, significa que yo estoy en zona, acuérdense que esta es zona de rechazo y esta es zona de no rechazo. ¿Sí? Todo esto es zona de no rechazo. Zona de no rechazo. Zona de rechazo. Y me dice que la diferencia es positiva, estoy en zona de rechazo. Por lo tanto, porque fíjense que me dice que la diferencia, no me dice cuál es mayor a cuál. Z sub 1, para estar en la zona de no rechazo, tiene que ser menor al Z crítico, ¿sí? Así que está bien escrito como lo escribimos acá. Ah, yo le puse Z, perdonen, no es Z, es T. ¿Estamos? Por eso me dice el estadístico, no me dice Z. ¿Vamos bien? ¿Cómo hacía yo para estimar, para calcular el Z, el T sub 1, perdón, la tengo con el Z, pero es T. ¿Cómo hago para calcular el T sub 1? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? A ver, yo la voy a ir escribiendo. Esperen que busco. ¿Dónde escribir? Ahí está. Nosotros sabemos que la fórmula de la variable estandarizada en T sub 1, es igual. Y siempre tenemos arriba, en la estandarización de las variables, tenemos en la parte de arriba el desvío entre el estadístico. Yo estoy escribiendo, ¿eh? Pero aunque ustedes no lo van a ver todavía. El estadístico menos el parámetro. Esperen, estoy buscando mu y no lo encuentro. Mu, no, este no es. Menos mu de X sobre el desvío estándar de la distribución en la que estamos trabajando. Y en este caso estamos trabajando con distribución de medias con muestra chica. ¿Cómo es el desvío estándar de la distribución de medias con muestra chica? ¿Cómo transformamos? Tenemos el desvío estándar. Sí, decime. Sería desvío estándar sobre la raíz de la muestra -1. Exacto. Desvío estándar original sobre raíz de n-1. ¿Estamos? Así estandarizamos nuestro valor de T sub 1 para muestras chicas, cuando trabajamos con muestras chicas. Y acá nosotros tenemos todos estos valores. Yo voy a copiar esto y lo voy a ir poniendo con valores como son. Ah, otra. ¿Puedo saber cuánto esté crítico? ¿Sí o no? Porque fíjense que nosotros queremos reemplazar todos los valores que tenemos acá adentro y, por ejemplo, la media es 265, la media muestral. El desvío estándar es 25. N es 22. Me queda 22 menos 1. Así nos queda si reemplazamos los datos.
¿Sí? ¿Bien? Sí. ¿Qué me faltaría entonces? Necesito el dato de T sub 1. ¿Cómo puedo sacar T sub 1? Porque debo saber cuánto es T crítico. Porque estoy trabajando con un nivel de significación de 0,01. Entonces vamos a ir a la tabla. A ver si tengo la tabla por acá. Creo que guardé todas mis tablas. A ver. A ver. Bueno, sí, tengo la tabla. ¿Se acuerdan cómo buscábamos la tabla? Vamos a tener que buscar qué percentil. Si acá tengo 0,01 dentro del cuerpo de lo no pintado, digamos, vamos a tener el 99%. 0,99 sería. Eso, sí. 0,99. Y vamos a trabajar con grados de libertad igual a ¿cuánto? A 21. A 21, perfecto. Entonces, busquen en la tabla del T, voy a copiar. 2,52. ¿Todos de acuerdo? Entonces el T crítico sería 2,52. ¿Alguien más que busque? Así nos sacamos la duda. Mientras voy a trabajar con el T que me dijo su compañero. Entonces, acá nosotros sabemos, voy a reemplazar esto acá. Me va a quedar 2,52 menos T sub 1. 2,52 menos T sub 1 me va a quedar igual a 0,2287. Por lo tanto, acá despejo T sub 1 y me va a quedar 2,52 menos 0,2287. ¿Está bien o no? Sí, eso me dio, profe. ¿Eso? ¿A alguien más? ¿O sí? Y acá entonces ya tengo para reemplazar mi T sub 1, que es 2,2913. Epa, 2,2913. ¿Está? Entonces ahí lo único que tengo que hacer ahora sí es despejar. Puedo pasar todo resuelto ya. Me va a quedar 2,2913. Ese 25 dividido raíz de 21 que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Cuánto nos da? A ver, ¿cuánto nos da este denominador? ¿Cuánto nos da 25 dividido raíz de 21? ¿25 dividido raíz de 21? A mí me da 5,4554. 47. Sí, profe, a mí también. ¿Eso? Sí. Entonces, esto que está dividiendo completo pasa multiplicando. Entonces me va a quedar 2,2913 por 5,45, 54, 47, 26. Y del otro lado me queda igual a 265 menos mu de x. Este 265 lo paso sumando. Restando, perdón. Entonces me va a quedar, yo ya voy a ir resolviendo. 2,0913 por 5, no sé cuánto. Me da eso, menos 256. Esto es igual a menos mu de x. Menos mu de x. Pero, miércoles. Ahí está. Y ahora hago la resta. ¿Ya? 252. Los dos están con signo negativo. Lo único que tengo que hacer es dividir ambos miembros por menos 1 o multiplicar ambos miembros por menos 1. Entonces ahí me va a quedar positivo.
Ay, ay, ay. Y me queda 252, que ya lo voy a verificar ahí en el mail que me mandó este chico. Si nos dé bien. Sí, 252,5. Esto lo redondeamos a 2 decimales. Y nos queda 252,5. ¿Vamos? Vieron que es escribir y ver qué falta y de dónde lo puedo sacar. ¿Bien? ¿Alguna Profe, yo duda tengo, sobre...? Sí, yo sobre ese ejercicio no, tengo sobre otro. ¿Puede ser decime. igual? Sí. También del examen que decía sobre estimación, que dice estimación por intervalos de la proporción poblacional de propiedades alquiladas por 10.000 pesos o menos. ¿Quién me está hablando? Flor. Ah, no, porque me estoy acá acordando que Ornella me dijo que la perdieron los datos de estimación y no le digo la pobre. Ah, Pensé que eras vos. Bueno, no, no. pará. A ver, busco el ejercicio. ¿De cuál me estás hablando? Estimación. ¿De estimación? Sí. Ah, ahí lo llevo, ahí lo llevo, ahí lo llevo. Ahí está. Sí, decime ahora. Dice, hay una estimación por intervalo de la proporción poblacional de propiedades alquiladas por 10.000 pesos o menos con un 90% de confianza. De proporción. Anda más despacito. De proporción. Hay una estimación por intervalo de la proporción poblacional de propiedades alquiladas por 10.000 pesos Ajá. o menos. De propiedades alquiladas por 10.000 pesos o menos, 1.000 pesos o menos, sí. con Con. un 90% de confianza. No. Bueno, proporción, proporción. ¿Se acuerdan cómo eran? ¿Cómo era cómo es? La fórmula de del intervalo. Nosotros teníamos, voy a escribirlo mientras, pero siempre tengan a mano las fórmulas. Cuando trabajamos con proporciones, teníamos probabilidad de, siempre es el estimador, en este caso el estimador es h sub i, menos z, que es la variable estandarizada, por el desvío estándar de la distribución en la que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con distribución de proporciones y nosotros sabemos que el desvío estándar de la distribución de proporciones es igual a la raíz de h por 1 menos h, ¿sí? Díganme si me equivoco en la fórmula, puede ser, dividido n. Eso es menor o igual a rho, recuerden que no es una p, es un rho, lo mismo, pero sumando la proporción de z. ¿Está bien ahí? No, no está bien. Tengo que cerrar el paréntesis y poner que esto es igual a 90%. Ahora sí. Epa. Bueno, se quedó medio... No sé qué le pasó. Ahí estamos. Vamos a sacar los datos. H sub i nosotros tenemos que tener acá. 84 de las propiedades observadas están alquiladas en al menos 10.000 pesos. $84 alquiladas en al menos 10.000 pesos. ¿Dónde está N? ¿105? Sí, 105 era N. 105 es N. N es igual a 105. Entonces, fíjate que acá me dice que 84 propiedades están alquiladas en
al menos 10.000. Al menos 10.000 es 10.000 o más, Claro, sí. ¿sí? Entonces, las que están alquiladas en 10.000 o menos son, 105 menos 84. exacto, 65 menos 84, 21, alquila en 10.000 o menos, que es lo que me está pidiendo. ¿Cuánto representa esto en porcentaje? Hacemos 21 dividido 105, ¿sí? Tenemos 0,2, es la proporción muestral de propiedades alquiladas en 10.000 pesos o menos. ¿Bien? Entonces ahora reemplazamos más en la fórmula. Tenemos probabilidad de 0,2, que es el estimador, menos. ¿Cuánto era el Z cuando el nivel de confianza es 0,90? ¿1,645? 1,645, exacto. Perfecto. Y eso lo multiplico por la raíz de 0,2 por 1 menos 0,2 es 0,8 dividido n, que es 105. Esto es menor o igual a la proporción poblacional, que es un ρ, acuérdense. Ahí. Y del otro lado va lo mismo, pero sumamos a Z. Ahí va. Ahí cierro paréntesis y esto me queda igual al 90%. Si quieren lo escribo con la fórmula que tengo arriba. Ahí quede más clarito porque es medio feo como lo escribí. Esto es 0,2. No, pero profe, se reentiende igual, ¿eh? ¿Entienden? Buenísimo. Entonces, ¿cuánto me queda? Me va a quedar. Y ahí, bueno, reemplazo. Vamos calculando a ver si Claro, me da sí, lo mismo sí. que a mí. ¿Eh? No, no. Ah, digo por raíz de 0,2 por 0,8 dividido 5. ¿Les da lo mismo? Sí, a mí me da lo mismo. Acuérdense que una forma que no me asegura que esté bien, pero está buena para controlar, es sumar los dos límites y dividirlos por 2. Me tiene que dar el valor del estadístico. ¿Y siempre te da o no? Si trabajas con distribución normal, sí o sí te tiene que dar. Bien, Porque fíjate que acá vos restás lo mismo que sumás. Entonces, la claro. diferencia tiene que ser el menos y el más lo mismo. Ujú. Esto es con Gracias, distribución profe. normal, de nada. Y con T-Student también. Con chi cuadrado no. Ornella, me habías dicho que te perdiste con los datos que te da. Sí, creo que entiendo tu pregunta. Y esto es, siempre se dan así los datos, justamente, para que se pierdan. Eh, pero bueno, no cambia. Vamos a ir analizando qué es cada cosa. Suma de alquileres percibidos en un mes
es la sumatoria de X. ¿Sí? Sumatoria de X. Entonces, ¿esto es es la media? No, esto no es la media. La media es hacer sumatoria de X dividido n. ¿Sí? Entonces, sumatoria de X es 1.711.500. La media de X va a ser igual a 1.000.000, bla, 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 dividido la media, la muestra, perdón, que acá hemos dicho que era 105. Entonces, X media es 16.300. Entonces, por si alguien tenía dudas. Después, vamos a la parte que más confunde por ahí, que es lo del cuadrado. Suma de alquileres percibidos en el mes al cuadrado. Sumatoria de X al cuadrado. ¿Sí? Esto es igual a 29.341.317.400. ¿Está bien mi número? Sí, ¿eh? Sí, está bien. ¿Cómo es la fórmula de la varianza? La fórmula de trabajo que nosotros teníamos de la varianza era justamente sumatoria de X al cuadrado dividido n menos X media al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si tengo sumatoria X al cuadrado, mi varianza va a ser aplicando todo esto que tengo acá. Acá reemplazo sumatoria de X al cuadrado, que es 29, bla, 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 dividido 105 menos la media al cuadrado. Esto me da varianza. Y el desvío es la raíz de la varianza. Creo que está bien. Sí, profe, daba eso. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una, profe, Ujú. también es de estimación. Dice, ¿cuál debería ser el tamaño de la muestra si se desea trabajar con un 99% de confianza y un margen de error del 7% respecto del estimador puntual insesgado del promedio poblacional? Bueno, para porque ya me perdí todo. Tamaño de la muestra, ¿con qué vamos a trabajar? Léeme de nuevo, por favor. Sí, el tamaño de la muestra si se desea trabajar con un 99% de confianza, Espera, espera, espera. sí, 99%, ¿sí? un margen de error del 7% respecto del estimador puntual insesgado del promedio poblacional. 7% del estimador insegado del promedio. Sí, Bien, ajá. ¿Qué más? ¿Nada más? nada más. Bien. Estimador insesgado del promedio poblacional sabemos que es la media, ¿sí? No hay otro estimador insesgado del promedio. Entonces, el margen de error es el 7%,
pero D es igual al 7% de nuestro estimador insesgado, que era 16.300, que lo calculamos allá arriba. Entonces nos queda que el error, o la tolerancia al error, es de, acuérdense siempre que D va en valores absolutos. Toda esta fórmula de tamaño de muestra sale de la fórmula de la variable estandarizada. Este desvío que nosotros tenemos acá es desvío de el valor de X de la media poblacional. Por lo tanto, siempre nosotros usamos eso, nunca usamos un porcentaje, siempre son valores absolutos. Así que recuerden que el margen no es lo que va en la fórmula, sino que lo que va en la fórmula es aplicarle el margen al estimador que te dice. Claro. ¿Bien? Sí. El nivel de confianza, el 99%, nos lo da para que... Para el valor de Z, exacto, para el valor de Z. Z sub 1 va a ser igual a... 2,58. Exacto, 2,58. Perfecto. Bien. Claro, y ahí hay que aplicar la fórmula, nada más. Exactamente. Y en este caso hay que ver qué población es. Si tenemos población finita o población infinita. Y en este caso no tenemos datos sobre población, Ujú. así que vamos a usar la fórmula, la cortita, la de población infinita. ¿Estamos? Sí. Y ahí es reemplazarnos, si quieren calculamos, si no, no. Profe, ¿qué era D? Que no me acuerdo. D es la tolerancia al error. O margen de error viene en porcentaje, bueno, el error o la tolerancia al error que yo estoy dispuesta a soportar está en valores absolutos. Ah, Es, bien, bien. es X menos la media. Epa, para que se vea. Es esto, mira, a ver, ¿dónde está? Esto es, mira, X menos la media. Pero en la fórmula Z, de distribución normal. Pero es este mismo numerador, es X menos la media. Esto es. Bien, gracias, gracias. Por eso les digo que son valores absolutos. Nunca acá nosotros usamos un porcentaje. ¿Qué les iba a decir? Esto es conceptualmente, porque siempre el ejercicio te da un margen, un porcentaje sobre la media para que vos pongas cuál es el máximo que estás dispuesto a soportar. Lo que les iba a decir hoy, que les puse en el grupo y nadie me hizo acordar, lo de poblaciones finitas. ¿Saben qué es lo que quiero decir de poblaciones finitas? Esto está en la unidad 13, todo está en la unidad 13, la unidad que no tiene práctico, que es la teoría de las muestras. Nosotros en el práctico no hay ningún ejercicio, sí hay en los ejercicios, no me acuerdo si en los complementarios o en los adicionales, hay un ejercicio donde hay que hacer todo esto de estimación por intervalos con población finita. Si ustedes se van, para que después no me digan que nunca se vio, ustedes tienen que haber estudiado en teoría, en la teoría se ve, yo siempre, no sé, otro profe, pero yo siempre me encargo de remarcar que nosotros, nuestra fórmula en estimaciones por intervalos está compuesta por el estimador menos el Z o el T o lo que corresponda, por el desvío estándar de la distribución en la que estamos trabajando. Si ustedes se van a la unidad 13, teoría de las muestras, van a ver que cuando uno está trabajando con población finita, el desvío estándar de la población, el desvío estándar de la distribución de medias es igual al desvío estándar de la población de la variable original dividido raíz de n por raíz del factor de corrección para poblaciones finitas. ¿Se acuerdan? Sí. Que es n menos n mayúscula menos n minúscula sobre n menos 1. Entonces, si a ustedes les llega a tocar, que esto se los digo porque hace mucho te lo quiero decir, siempre me olvido, les llega a tocar la verdad que no creo, pero por la duda, les llega a tocar un ejercicio con población finita, la estimación del desvío estándar van a tener que también multiplicarlo por la raíz de este factor de corrección para población infinita, ¿sí? Todo lo que sea
varianza o desvío estándar va multiplicado por el factor. Por el factor o por la raíz del factor. ¿Estamos? ¿Alguien me entendió algo? A ver, estoy buscando algún curso más viejo que hayamos hecho. No. Voy a escribir la fórmula. Bueno, no importa. Les escribo acá otra fórmula. Por ejemplo, si hay que hacer la estimación por intervalos para... Bueno, estoy buscando escribir. Si hay que hacer estimación por intervalos para media con población finita, vamos a hacer la probabilidad, y abrimos paréntesis, de el estadístico, que es la media de X, menos Z, sub 1, por el desvío estándar de la población, el desvío estándar de la distribución de medias para población finita, que va a ser igual al desvío estándar de la variable original dividido raíz de n. ¿Sí? Miren cómo está. Hasta ahí venimos normal. ¿Sí? Hasta ahí venimos como siempre. ¿Sí? ¿Se ubican? Sí. Ahora, a este desvío vamos a tener que multiplicarlo por la raíz de n menos n sobre n menos 1. ¿Vieron? Hay que agregarle a el desvío estándar el factor de corrección. ¿Está? ¿En qué Y caso ahí sería esto, profe? cuando la población es finita. Esto está en teoría de las muestras. Yo no creo que se tome porque, como les digo, en la guía no hay ejercicios, sí hay en los complementarios. Pero bueno, uno nunca sabe. Claro, porque en la unidad de teoría de las muestras está el cuadro con esta fórmula, pero en la teoría de la estimación está el cuadro con las fórmulas, pero no lo multiplica por el factor de corrección. Pero si es población finita, sí tiene que estar multiplicado. Que me Claro. venga a discutir cualquiera. Así quedaría la estimación por intervalos cuando tenemos población finita. Hay que multiplicar por el factor de corrección de población finita. ¿Estamos? Es un detallito. Que ya les digo, no creo que se tome, pero uno nunca sabe. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Cuando dice, profe, dispersión relativa de la variable media muestral, Sí. ahí yo no supe a qué se refería. ¿Dónde dice eso? Ahí en la teoría dice, de una población determinada se extrae una muestra de 64 elementos. Se ¿Dónde sabe, están diciendo eso? esto es del parcial, ¿En el dice, de una práctico? población... No, no, en la teoría. Ah, la teoría, perdón. Sí, decime. Sí, dice, de una población determinada se extrae una muestra de 64 elementos. Si se sabe que la media mu de x es igual a 80 y la varianza es igual a 1600, ¿cuánto vale la dispersión relativa de la variable media muestral? Vamos a anotar, a ver. Disculpa, que me tenés que repetir todo otra vez. Sí. Una muestra de 64 elementos N igual a 64. Sí.
La media mu de x igual a 80 y la varianza sigma al cuadrado de x es igual a 1600. Ujú. Y luego la ¿Cuánto vale? pregunta, ¿cuánto vale la dispersión relativa de la variable media muestral? Ah, dispersión relativa de la variable media muestral. Bueno, primero que tener en cuenta, me está pidiendo dispersión de la variable media muestral, no de la variable x. ¿Sí? Es Sí, dispersión de la variable. Dispersión relativa nosotros lo veíamos como. Eran el coeficiente de variación. coeficiente de variación. ¿Sí? Así veíamos, teníamos la dispersión al cuadrado, la dispersión absoluta al cuadrado, y teníamos la dispersión relativa que lo veíamos como coeficiente de variación. Era igual a el desvío estándar, al desvío estándar, dividido la media de x, que la voy a escribir así como x mayúscula, por 100. ¿Se acuerdan? Y esto está expresado en porcentaje. Nos daba igual un porcentaje. ¿Se Mm, acuerdan? mm. ¿Sí? Sí, Entonces, me pide la dispersión relativa de la variable media muestral. Entonces acá lo que yo tengo que hacer es transformar esto a la varianza, o al desvío estándar, de la variable media muestral, porque ahí tengo la variable original. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a trabajar con desvío estándar, más fácil. El ujú, desvío estándar de la variable original de x me va a quedar raíz de de 1600. 1600. Me queda 40. Eso es la, eh, el desvío estándar de la variable original. Y nosotros sabemos, y es lo que veníamos haciendo siempre, que la varianza o el desvío estándar de la variable x media, de la variable x media, ¿sí? Eso quiero poner con xm, x media, es Sí, igual a al desvío estándar de la variable original dividido raíz de n. ¿Sí o no? eh, Eso es lo que usamos acá. No, ahí no. Acá, bueno, acá está en testudent y es sacando el -1. Por eso nosotros acá cuando estimamos hacemos dividido raíz de n, porque estamos trabajando, estamos transformando el desvío de la variable original en desvío completo, en desvío de la variable media muestral. ¿Sí? sí, Entonces acá abajo, fíjate que tenemos muestra grande, por lo tanto va a ser, eh, no va a ser así como está acá, no va a ser sobre n-1, sino va a ser sobre n. ¿Sí? Fíjate que si tenés a mano una estimación por intervalos media, de media, una muestra grande, vas a ver que la estimación es x media menos z por desvío claro, sí, original dividido raíz de n. De ahí sale esta relación. ¿Sí? Esta relación también sale de teoría de las muestras. claro. Entonces acá yo, ¿qué datos tengo? Tengo todo, menos el desvío de la variable media muestral. Desvío de la variable original es 40 y n es 64. Raíz de 64, 8. ¿Sí? Voy a poner Sí, nomás. Raíz de 64. Entonces, acá me queda que es 40 dividido 8. Y me da 5. ¿Qué es 5? Es el desvío estándar de la variable media muestral. ¿Me pide me pide desvío estándar al final del ejercicio? No, me pide coeficiente de variación porque me pide dispersión relativa. Entonces, una vez que yo tengo el desvío estándar, voy a hacer desvío estándar de la variable media muestral
dividido la media de la distribución de medias muestrales, que nosotros sabemos que es la misma que la media de la variable original, ¿sí? Eso es igual, Sí, ¿sí? Entonces ahí hacemos eso dividido eso por 100, claro. para que... Ahí está, y ese es el... Bueno, eso. La dispersión relativa de la variable media muestral. Lo que tenés que hacer es transformar esto. Esto es lo que tenés que descubrir y después dividirlo por la media. Claro, sí, para la media muestral. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿Sí? una consulta. En el final teórico, ¿toman Sí. así? Sí. Ah, bien. ¿Algo más, chicos? Después, si quieren, hacemos otra el jueves. Yo no tengo más duda, profe. Genial. Bueno, ¿cortamos, chicos? ¿Nadie más? Yo también, profe, me saqué todas las dudas por ahora. Bueno, me alegro. No, por favor, de nada. Bueno, estamos hablando. Bueno, profe, gracias.